Buenos días. Vamos a ver dos ejemplos de áreas y luego realizaremos el ejercicio del parcial. Hallar el área de la figura limitada por y igual a x al cuadrado, ya sabemos que es una parábola clásica, y y igual a 1, y igual a x, recta que pasa por el origen con pendiente 1, y las perpendiculares x igual a 0 y y igual a 2. Lo primero que debemos hacer son los puntos donde coinciden las dos funciones, tanto la parábola como la recta. Para esto, pues vamos a igualarlas. X al cuadrado igual a la recta. Pasamos la x a restar, nos queda una expresión igual a 0, factorizamos, igualamos cada factor a 0 y tenemos dos respuestas para x. Quiere decir que estas dos funciones se cruzan en 0 y 1 en x. Luego vamos a analizar la naturaleza de la curva. Trazamos la curva en GeoGebra o en cualquier otro graficador y nos dan dos áreas. Nos dicen entre x igual a 0 y x igual a 2. Quiere decir que el área que vamos a hallar va a estar entre 0 y 2. Vemos entonces que se nos forman dos áreas. Esta área que la vamos a llamar área 1 y la otra que sería la área 2. ¿Qué característica tiene la área 1 y la área 2? Sencillamente, no podríamos calcular la integral desde 0 hasta 2 de la función parábola menos la recta, porque en el área 1 la función que está superior es la verde, la recta, pero en el área 2 la que está por encima es la roja. Entonces vamos a hallar primero la integral para la área 1, es decir, de 0 hasta 1, vamos a calcularla desde 0 hasta 1, y decimos función superior menos función inferior. Y para el área 2 lo vamos a calcular entre 1 y 2, pero ya sería función roja menos función verde, es decir, la parábola menos la recta. Nos quedaría la siguiente forma. Entonces, el área 1 estaría limitada entre 1 y 0, función superior que es la recta, menos la función superior que es la curva. Calculando entre 1 y 0, pues integramos la integral de x, la integral de x a la 2. La calculamos primero en 1, sería 1/2 menos 1/3, menos, calculada en 0, pues esto me va a dar 0. 1/2 menos 1/3 me da 1/6. Ya tenemos el área 1. Ahora vamos a calcular el área 2 de la misma forma. Sería calculada entre 2 y 1, pero ya sería x2 menos x. Entonces la integral me quedaría calculada entre 2 y 1 de la que está encima, que sería en este caso ya sería x2, a diferencia de la anterior, menos x. La integramos, calculamos primero en 2 y luego en 1, por favor lo operan, para verificar que les dé 5/6. Recuerden realizar la operación para llegar a esta respuesta. Quiere decir que el área total sería área 1 más área 2, 1/6 más 5/6. La respuesta daría una unidad cuadrada. Bien, revisemos otro ejemplo. Halla el área del recinto plano ilimitado por la parábola 4x menos x2
y las tangentes a la curva, a esta curva, en los puntos de intersección con el eje X. Vamos a hallar entonces los puntos de intersección con el eje X de esta curva. Para hallar los puntos de intersección con el eje X tendríamos que igualar a Y a 0. Aquí en vez de Y ponemos un 0 y factorizamos. Operamos. Entonces nos quedaría igual a 0, factorizamos, igualamos cada factor a 0 y nos da que el primer corte sería X igual a 0 y el segundo corte sería en X igual a 4. Con sus coordenadas correspondientes en Y, pues 0 y 0. Si está el corte sobre el eje X, pues la coordenada en Y siempre va a ser 0. Entonces, este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2, con el cual vamos a hallar la recta tangente en ese punto. Nosotros sabemos que la forma de la recta tangente, de cualquier recta es Y igual a mx más b. Vamos a colocarlo aquí. Y igual a x más b. Vamos a analizarlo para el primer punto. Su coordenada x de ese primer punto la vamos a colocar aquí en x y su coordenada en y la vamos a colocar acá. Es decir, vamos a utilizar un punto de la curva que ya lo tenemos, que pertenece a la curva, a la recta, para hallar las constantes pendiente y punto de corte en y, que es b. Entonces reemplacémoslos. Me quedaría en y igual a 0 igual a m, que nos la sabemos, x que es 0 más b. Quiere decir que esto nos da 0, m por 0, pues cualquier cosa por 0, un número constante por 0 es 0, más b. Bien, allá podríamos decir que b es 0. Entonces, b es igual a 0. Nos faltaría hallar la pendiente. ¿Cómo hacemos la pendiente? A través de la integral, a través de la derivada. Si yo derivo esta función, me va a dar una fórmula que me da pendientes en cualquier x que yo le ponga. Eso es la derivada, ¿verdad? Vamos entonces a derivar. La derivada de 4x, 4. La derivada de menos 2x, menos x al cuadrado, menos 2x. Ahora hallamos con esa fórmula, le preguntamos en el punto 0 cuánto me daría. Es decir, f' en el punto x igual a 0, ¿cuánto sería? Sería 4 menos 2 por 0. Es decir, que la pendiente es 4. Bien, entonces terminemos de reemplazar en nuestra recta, cómo quedaría la ecuación de la recta. Nos quedaría la siguiente forma. Y, ya usamos el punto, lo volvemos otra vez genérico, igual a la pendiente, que esa sí es constante, 4, que ya la acabamos de calcular, por x, ya no, volvemos a las variables, más b, que es 0. Pues más 0 no lo colocamos, quiere decir que esa sería nuestra primera recta, y igual a 4x. Hacemos lo mismo, pero con el siguiente punto. Es decir, colocamos nuestra ecuación general, y igual a mx más b, y utilizamos este punto que pertenece a la segunda recta. Es decir,
La coordenada X la colocamos acá y la coordenada Y acá. Nuevamente, ¿cómo nos daría? Pues sería 0 en Y igual a la pendiente que no la sabemos. Y la coordenada en X es 4 por 4 más B, que es la otra constante, no la sabemos. Ya utilizamos el punto. Ahora vamos a hallar la pendiente. Nuevamente la pendiente la hallamos a través de la derivada. Ahora ya no vamos a hallar f de 0, sino vamos a hallar f de 4, cuando x valga 4. Vamos a hacerlo aquí. Ahora le preguntamos a la fórmula. Ya no me dé f de 0, sino ahora deme f' o la derivada. ¿Qué valor tiene la derivada cuando x es igual a 4? Entonces nos daría 4 menos 2 por 4. Sería que la derivada, la pendiente sería de 4 menos 8, sería menos 4. Es una pendiente negativa. Entonces vamos a completar ese valor aquí donde íbamos aquí en la fórmula de la recta. Sería 0 igual a la pendiente que nos dio menos 4 por 4 más b. Esto para despejar b. Si despejamos b, pues esto sería igual a que b sería igual 4 menos 4 por 4, 16, menos 16 pasa al otro lado positivo. 16 es igual a b. Bien, entonces ya podemos completar. Ya dejamos de utilizar el punto fijo y lo volvemos otra vez variables. Muchas gracias, señor punto. Volvemos otra vez a colocar y y x. Nos quedaría de la siguiente forma. La derivada, ya vimos que la pendiente era menos 4 y nos queda, ya despejamos b y nos queda esta, la segunda recta. La primera la teníamos por acá, bueno, también la tenemos acá. Bien, ahora sí vamos a analizar la gráfica de estas dos rectas y la curva. Tenemos la curva y la recta tangente en el punto 4 y en el punto x igual a 0. ¿Cómo hallamos esta área? El área que se nos formó acá. ¿Cómo la hallaríamos? ¿Qué opinan? Recordemos que es función superior menos función inferior. El truco podría ser revisarla de forma simétrica partida en 2. Fijémonos entonces que esta área es simétrica a esta y deberían ser iguales. Quiere decir que si yo calculo solamente la de este lado, puedo multiplicarla por 2 y me daría la suma de las dos áreas. Ahora sí podemos revisar que el área sería la integral de 2 a 0 de esta función recta menos la función curva. Nos quedaría de la siguiente forma. La primera área sería calculada entre 0 y 2, la integral entre 2 y 0, de la recta que es la que está superior menos la curva. Y a eso le voy a sumar la integral desde 4 hasta 2 de la recta que está encima menos la curva. Por favor lo resuelven, la calculan aquí, calculan la integral, hacen la integral, la calculan primero en 2 y luego en 0, y lo mismo hacen con la segunda integral. En teoría, gráficamente, se ve que esta
el resultado de esta integral tiene que ser igual a esta. Por favor, suman las dos y revisamos si nos da 16 tercios de unidades cuadradas. Bien, ahora con ese pequeño repaso, por favor, con el valor, la letra correspondiente, realizan el siguiente ejercicio. Continuemos. Vamos a calcular el volumen engendrado al girar alrededor del eje X, el recinto limitado por las gráficas y igual a 2x menos x al cuadrado, ya sabemos que me va a dar una parábola, menos x, o sea, una pendiente negativa, una recta, porque su potencia es 1, más 2. Bien, lo que vamos a hacer primero es la gráfica. Y vamos pues a analizar dónde coinciden, es decir, vamos primero a igualar las dos. Al igualarlas, pues como hay un x al cuadrado, nos toca todo igualarlo a 0 y nos va a salir pues una cuadrática. Por favor, resuelven esa cuadrática y verifiquen si los valores de la cuadrática son 1 y 2. La coordenada en y, ya sabemos que cogemos esta ecuación que nos da acá y simplemente reemplazamos por el valor de 1 y el valor de 2. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces 0 igual, como las menos x al cuadrado está negativa, aprovecho para pasarla para el otro lado. No los paso para acá para que eliminar este negativo. Quedaría x al cuadrado positivo. El 2x pasa a restar, entonces me quedaría menos 3x. Y el más 2 que estaba en ese sitio. Resolvemos por cuadrática, me da 1 y 2, o por factorización, los números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3, ya sabemos que se puede por factorización, y ahora vamos a resolver cuando esa función valga 1, es decir, qué valor tiene cuando x sea igual a 1, 1 al cuadrado, menos 3 por 1, más 2. El resultado es la coordenada en el eje Y. Es decir, que el resultado de esta operación tiene que ser 1. Y cuando valga 2, reemplazo a x por 2 y me va a dar 0. Por favor, lo operan y verifican. Bien, ya teniendo que esos son mis dos puntos donde coinciden tanto la curva como con la recta, analizamos la curva, la gráfica. A ver qué forma tiene. Esta sería nuestra curva y que coincide en el punto 2,1. Si yo pongo a revolucionar esta área que me dio acá, que digamos así, esta área sombreada, la vamos a revolucionar en el eje X. Vamos a intentarlo hacer así. Me perdonan aquí la curva.
Pongamos que quedó bien. Entonces, esta área que está acá, la revolución sobre el eje X, quiere decir que aquí está reflectada. Entonces nos da esta figura, pero por dentro tiene un vacío que es como un cono. Es un cono. Entonces, si yo solamente revolucionara desde 2 hasta 1 la curva, pues ya sabemos que me daría completo, pero ahora le decimos menos la integral de lo del cono. Entonces me daría solamente este pedacito. Vamos a ver cómo nos queda. Y entonces la parábola por encima de la recta del intervalo de integración estaría dada por, ya sabemos que es pi por la integral de la función al cuadrado. Hasta aquí sería solamente la parábola, pero le vamos a quitar el sólido del cono que está por dentro. Es decir, menos la recta al cuadrado. Resolvemos la integral y por favor lo operan, calculada primero en 2 y luego en 1, para que nos dé pi quintos de unidades cúbicas. Vamos a poner aquí, para sacar los sólidos en revolución, ya sabemos, vamos a colocar así el pi por la integral de la función que está revolucionando al cuadrado. Bien, ahora teniendo ese ejemplo, por favor resuelven el siguiente punto. Por favor, continuemos con este. Y apliquemos nuestro conocimiento en ecuaciones diferenciales, ahora por separables y luego en homogéneas. Gracias, mucha suerte.